Muy buenas noches, bienvenidos a Diàlegs amb CEP Valencia, un programa en el que hacemos un recorrido por los diferentes sectores económicos de la Comunitat Valenciana para conocer cuál es su situación actual. Hoy contamos con el presidente de AERTE, José María Toro. Es la patronal que engloba el sector de la atención a la dependencia, servicios a domicilio, residencias y centros de día en centros propios y de la administración pública. Buenas noches, José María, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por vuestra invitación. AERTE engloba casi toda la totalidad del sector privado que opera en la Comunitat Valenciana. ¿Cuántas empresas hay asociadas y qué áreas cubren? Pues en AERTE hay aproximadamente unas 160 empresas que cubren unos 230 servicios en general. Estos servicios son de todo tipo, como bien decías antes, tenemos servicios residenciales, centros de día, servicios de ayuda a domicilio, viviendas con apoyos, talleres, centros de acogida. Realmente engloba una tipología de recursos muy distinta y después trabajamos con muchos grupos de personas. Trabajamos con personas mayores, con personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, menores, personas con problemas de salud mental, es decir, abarcamos prácticamente la totalidad de los servicios y grupos que se pueden atender desde la atención a la dependencia. Y repartidos además por toda el área, ¿no?, territorial. Sí, AERTE desde su origen ha tenido una vocación autonómica importante y por lo tanto tenemos las 3 provincias incorporadas dentro de toda la asociación. ¿Cómo ve el sector dentro del modelo económico de la Comunitat Valenciana? Bueno, yo creo que es un sector con muchísimo recorrido, es un sector además que tiene un impacto muy positivo porque nosotros nos dedicamos a mejorar la vida de las personas, a intentar que puedan llevar a cabo las actividades básicas del día a día, ¿no? Y yo creo que en ese marco de mejorar, con ese propósito de mejorar la vida de las personas, tenemos además muchos elementos que son muy importantes. Tenemos una gran intensidad de mano de obra, es decir, normalmente por cada 2 plazas que se generan, por ejemplo, residenciales, se genera un puesto de trabajo. Tenemos una presencia femenina muy importante, no solo en los puestos de atención directa, sino también en los puestos directivos y los equipos técnicos. Normalmente nuestros recursos no son deslocalizables, con lo cual no se pueden llevar a un tercer país para prestar el servicio o la producción, porque tenemos que trabajar donde viven las personas. Y por último me gustaría destacar también que somos un elemento de fijación de la población al territorio, ¿no?, sobre todo en ámbitos rurales donde trabajamos y donde ayudamos a que España no se vacíe o la Comunidad Valenciana no se vacíe. Es un sector, por tanto, que da trabajo a muchísimas personas. Sí, el cuidado al final tiene un componente personal muy importante, por eso estamos siempre demandando también más personal y más profesionales, y en ese ámbito, desde luego, yo creo que somos un sector que tiene capacidad de generar mucho empleo para el conjunto de la Comunidad Valenciana. ¿Cuál ha sido su trayectoria dentro del sector y dentro de AERTE? Bueno, yo me incorporo a AERTE hace aproximadamente 6 años, venía de dirigir, fui director general de la cooperativa de servicios sociales más importante de la Comunidad Valenciana, de Sercoval. Ahí estuve trabajando 5 años y medio y después del desconocimiento que había adquirido durante ese tiempo se me propuso incorporarme como director general en primer lugar a AERTE, y 2 años después se propuso una modificación de estatutos para que pudiera haber en AERTE un presidente ejecutivo, es decir, una persona profesional que se dedicara a ponerle voz a las empresas del sector y a defender pues la visión que tiene el sector privado dentro del ámbito de la dependencia. No es un sector cualquiera, porque se trabaja precisamente con personas, ¿no? Se atiende a personas. Sí, es un sector con un riesgo reputacional importante, porque evidentemente nosotros trabajamos con personas, además en situación de vulnerabilidad, ¿no?, y tenemos que tener mucho cuidado con el trabajo que hacemos y con la atención que prestamos para que ese trabajo sea positivo, cumpla su función, como decía, que es mejorar la vida de las personas, y evidentemente los errores se pagan caro. No podemos permitirnos tener este tipo de situaciones, porque evidentemente al final quien acabaría sufriendo esa situación sería pues una persona mayor, una persona con problemas de salud mental o una persona con discapacidad, y en eso nos exige también pues un nivel de cumplimiento y de compromiso muy elevado para poder trabajar en el sector. Las residencias, los centros de mayores se han llevado la parte más dolorosa de la pandemia en este más de año y medio que llevamos. Sin duda, las residencias han sido pues un foco evidentemente de preocupación en la sociedad, yo lo puedo entender así, ¿no?, con un balance muy trágico de personas fallecidas. De todas maneras, todos los estudios que hemos hecho nosotros, basados en los datos que ha ido facilitando la Consellería de Sanidad,
ha demostrado una cosa que para mí es muy importante poner en conocimiento de la sociedad, ¿no? Y es que el hecho de estar en una residencia o no ha significado un aumento del riesgo de fallecer por COVID. El principal factor que ha habido respecto al COVID ha sido la edad. Las personas mayores eran las personas que tenían más probabilidad de fallecer en caso de contagio por COVID y desgraciadamente eso se ha comprobado, independientemente de que vivieran en su casa o en una residencia. ¿Cómo se ha vivido dentro de AERTE este año y medio tan complicado? Pues ha sido muy duro. El hablar todos los días con distintos centros que se estaban enfrentando primero al desconocimiento, porque no sabíamos realmente cómo actuaba el virus, ni cómo entraba, ni qué producía, ¿no? Después ver las consecuencias trágicas que tuvo, sobre todo en la primera ola, ¿no? Y ha sido, desde luego, yo creo que una muestra también para mí. Yo me he sentido orgulloso del sector que represento, sobre todo por ver la vocación, el compromiso que han tenido tantas personas, tantos profesionales que trabajan en el sector, tantas entidades, tantas empresas, ¿no? Con las personas que estaban atendiendo y ver cómo podían protegerlas realmente sin tener medios, porque hemos vivido una crisis sanitaria y nosotros somos centros de servicios sociales. Nosotros no curamos, nosotros cuidamos, y por lo tanto el hecho de vernos en la situación de tener que hacer todo lo posible por proteger y cuidar a las personas que viven con nosotros, pues ha sido desde luego para nosotros un reto muy importante, aunque desgraciadamente muchas personas han fallecido en ese periodo. Los trabajadores han hecho un esfuerzo tremendo, ¿no? Desde el último escalón hasta el primero. Sin duda, nosotros somos, lo decía antes, ¿no? Somos empresas que cuidamos a personas, pero lo hacemos con personas. Entonces, nuestro capital, sobre todo es humano, más que de infraestructura o técnico. Por lo tanto, las personas son fundamentales. Yo creo que para trabajar en este sector hace falta también tener una manera distinta de ver las cosas o una vocación especial de servicio, una voluntad de servicio a personas que están en una situación complicada, y desde luego yo creo que los trabajadores y las trabajadoras del sector lo han demostrado con creces. La vacunación comenzó a dejar entrar la luz en las residencias y para los mayores, las residencias que ya están inmersas en la tercera fase, ¿no? de la inmunización. Sí, realmente ahora somos, digamos, el espacio más seguro en base a la protección que ofrece la vacuna, porque son los únicos sitios donde se ha inyectado una tercera dosis. Prácticamente hemos acabado este proceso que se inició hace 3 semanas, y yo lo que sí quiero destacar es que el cambio fundamental que hemos vivido en este afrontamiento de la situación que hemos vivido con el COVID ha sido la vacuna. La vacuna ha demostrado que protege, ha demostrado que no evita el contagio, pero sí las consecuencias que tiene el contagio en cuanto al nivel de hospitalización o la gravedad de la hospitalización, y por supuesto que protege de manera muy importante frente al fallecimiento, ¿no? Por eso hemos insistido tanto desde el principio en la necesidad de que fuera obligatoria para el personal que trabaja en las residencias y que realmente se la tuviera que poner todo el mundo. Entendíamos que era la principal barrera de defensa que tenemos y por lo tanto hay que fomentar su uso y su aplicación sin ninguna duda. De hecho, desde que comenzó la vacunación, las muertes en residencias y de personas mayores se fue reduciendo, ¿no? Drásticamente. Sí, en residencias, vuelvo a insistir, en domicilio, o sea, las personas mayores con la puesta de la vacuna realmente se protegieron. Es verdad que en las residencias se ha podido notar algo más porque fue el primer sitio donde se puso la vacuna. Desde el 27 de diciembre del año pasado empezó a inocularse la vacuna en los centros. Ojalá hubiera llegado algo antes, porque es verdad que el mes de enero y de febrero fueron muy complicados en los centros. El virus atacó con mucha virulencia, lo notamos, vuelvo a insistir, no solo en la residencia, sino en el conjunto de la Comunidad Valenciana, pero es verdad que si hubiera llegado algo antes la vacuna, quizá hubiéramos tenido la posibilidad de proteger más vidas. Ustedes lo destacan desde el principio, el mantenimiento de las visitas, la eliminación de los aislamientos en las habitaciones y la recuperación del contacto físico era fundamental, ¿no? para la gente que estaba en las residencias. Sin duda, cuando se habla de empresas en el sector de los servicios sociales, muchas veces existe la tentación de hablar de que solo nos interesa el dinero, que el dinero es lo único que nos mueve, ¿no? O que cualquier cosa vale para ganar dinero. Nosotros, desde luego, no creemos en ese modelo. Nosotros, decía antes, trabajamos con grupos de personas muy vulnerables, por lo tanto tenemos que tener claro cuál es nuestro trabajo, y yo creo que durante todo este tiempo se ha demostrado cuáles han sido los mensajes que el sector pedía. Mantenimiento de visitas en el mayor número de casos, en el máximo número de niveles de alerta para evitar precisamente el deterioro, evitar el aislamiento al que nos veíamos sometidos, porque nos dictaba así la Consejería de Sanidad en habitaciones, que veíamos el absoluto impacto negativo que tenía en las personas mayores, ¿no? En personas con discapacidad. Hemos fomentado, hemos trabajado
para que se hicieran pruebas periódicas en los centros que permitieran evitar el contagio o por lo menos la introducción del virus a través de personas asintomáticas en los centros. Hemos trabajado para la recuperación del contacto físico, que volvieran los abrazos a las residencias, y hemos insistido mucho en todo este trabajo durante todo el proceso. Yo creo que esos mensajes no son mensajes centrados en el dinero, sino de escuchar a las personas que atendemos y ver qué necesitaban en cada momento. Y yo creo que AERTE en ese aspecto se ha comportado como un gran altavoz y ha permitido dar voz a tanta gente que necesitaba realmente expresar lo que sentía y desde un punto de vista profesional hacer propuestas para trabajar en esa línea. De hecho, usted ya lo ha recalcado y se lo he escuchado también en diferentes ocasiones, que no eran hospitales pequeños sino casas grandes, ¿no? Que la soledad estaba impactando también muchísimo en las personas a las que ustedes estaban cuidando. Y lo detectamos desde el principio. Es verdad que al principio de la pandemia quizá lo que había que hacer era explicar qué era una residencia, por ejemplo. No mucha gente no sabía lo que era una residencia, se pensaba que teníamos unos servicios sanitarios muy desarrollados y no es así. Nosotros tenemos un servicio sanitario que es muy buen complemento del sanitario público porque permite sobre todo el seguimiento de la enfermedad crónica. Por lo tanto, la receta, el que el médico vaya al centro en vez de que la persona tenga que desplazarse a un centro de salud, permite un contacto mucho más cercano, más fácil para la persona que atendemos, para los centros de salud. En general es un apoyo importante, pero no hay que olvidar que nosotros, como bien decía, somos casas grandes y no hospitales pequeños. Este era un mensaje que había que trasladar porque la gente pensaba o tenía una concepción de la residencia muy distinta de la realidad. En la última reunión interdepartamental se eliminaron la mayoría de las restricciones. Desde AERTE lamentan que en las residencias todavía sigan muchas en activo. Sí, evidentemente el presidente Puig lo dijo de manera muy clara, ¿no? Las restricciones durarán o no durarán ni un día más de lo estrictamente necesario. Nosotros entendemos que la situación ahora, con la vacuna, creo que más del 90% de las personas mayores de 12 años están vacunadas, es una situación de protección muy importante. Evidentemente el coronavirus no se va a erradicar, porque las enfermedades no se erradican, siguen flotando, siguen estando, aunque sea de manera muy pequeña en los sitios. Notaremos ahora que sube algo la incidencia, vuelve a bajar, pero yo creo que en esta situación hay que eliminar las restricciones que se están aplicando en residencias. Se están aplicando restricciones todavía en algunos aspectos en temas de visitas, en algunos aspectos también en temas de salidas y también en el bloqueo de una serie de plazas que tenemos que no podemos utilizar a pesar de que la gente las necesita, ¿no? Y nosotros pensamos que eso no puede estar pendiente de si la Organización Mundial de la Salud decreta el fin de la pandemia, que es muy difícil porque tiene una visión global, sino de la situación concreta que tenemos en cada municipio y en cada provincia, que al final es lo que marca en cualquier otro sector las restricciones que se aplican, que además son de derecho, es decir, que asumimos que tenemos que hacerlo porque evidentemente estamos luchando contra una pandemia, pero deben ser las mínimas necesarias. Hay que adaptarse a la situación en cada momento del territorio. Precisamente se quejaban de la reserva de plazas que afecta a más de 1.400 en toda la comunidad por el tema de la distancia de seguridad y también de la creación de grupos. Claro, ahora la Consellería nos obliga a que tengamos un 5% de las plazas sin ocupar. Esto no ocurre prácticamente en ninguna comunidad autónoma del resto de España. Creo que Cataluña tiene una serie de plazas muy concretas, no es ni un 5%, sino concretas, las utiliza para reubicar personas, pero nosotros lo que planteamos es que una persona que necesita acudir al Buixec, por ejemplo, a una residencia, y para ser atendido en su pueblo, si esas dos plazas que tiene libre esa residencia no las puede ocupar, lo que está obligando es a esta persona a desplazarse a 20 o 30 kilómetros de la población. Lo que estamos haciendo es desarraigarla. En una comunidad autónoma, además, que tiene uno de los ratios más bajos de plazas en proporción a las personas mayores que hay en su conjunto, mayores de 65 años. Por lo tanto, no nos podemos permitir renunciar y tener esa capacidad y no atender a personas que hoy en día necesitan ese recurso. Mire, la gente quiere estar en su casa, yo el primero, yo quiero estar en mi casa, yo no quiero ir a una residencia hasta que me haga falta. Pero cuando me haga falta, quiero contar con una plaza de calidad, con una plaza, es decir, que haya disponibilidad y a un precio que me lo pueda permitir. Nosotros pensamos que las decisiones que se están tomando ahora van en contra precisamente de eso, de la atención que tenemos que prestar a las personas mayores. Y estar lo más cerca posible también, ¿no? De su familia, del arraigo. Cuando una persona tiene que irse de su casa, se desarraiga. Por lo tanto, hay que intentar sacarlo lo menos posible de su entorno. Hablamos de la atención centrada a la persona como un elemento clave para el futuro de los cuidados. Pues lo primero pasará por elegir en qué centro quiero estar, y lo lógico es que uno quiera estar lo más cerca de su casa. Si yo estoy en mi pueblo, hay una residencia, me da igual que sea religiosa, que sea pública, que sea privada, que sea el tipo que sea. A mí me gustaría que esa residencia hiciera un buen trabajo y poder ir a esa residencia porque es la que me permite mantener o seguir manteniendo contacto
con mi entorno social más cercano. Por lo tanto, lo que tenemos que facilitar es que la gente pueda ir con libertad al mayor número de residencias y sobre todo las más cercanas. Y esta limitación en las plazas impide que eso se produzca. La comunidad tiene un déficit de plazas de más de 21.000 plazas residenciales de personas mayores, según el informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El Plan Convivint, que ha presentado recientemente la Consellería, prevé la construcción de 34 residencias que suponen un máximo de 3.400 plazas por la limitación, ¿no? Son insuficientes, consideran. Bueno, los datos lo maneja la Asociación Estatal de Gerentes, que no creo que sea una asociación muy proempresarial, al revés, una asociación bastante progresista del sector de los servicios sociales, pero valora que ese es el déficit de plazas que tenemos. Y vuelvo a insistir, no es una cuestión de que la gente quiera estar en su casa o no, sino de lo que realmente necesitará. No creo que nadie quiera ir a un hospital, pero cuando necesita un hospital, querrá que haya plazas y que se le pueda atender. Pues esto es una cosa en ese aspecto parecida. Nos parece bien que se recupere la iniciativa pública en la creación de nuevas residencias, centros de día y viviendas, y nosotros no cuestionamos eso, es más, nos parece muy positivo que se haga un plan Convivint para crear nuevas plazas públicas. Jamás lo hemos, y además lo hemos apoyado en todos los marcos en los que hemos podido. Lo que no entendemos es si restamos a las 21.000 plazas, las 3.400 o 4.000 que se puedan plantear, nos quedan en torno a 17.000 plazas de las que no tenemos noticias de cómo se van a cubrir por parte de la Consellería. Nosotros lo que entendemos es que ese plan Convivint debería haber partido de un gran acuerdo de colaboración público-privada entre el sector público y el resto de entidades que trabajan en el sector para ver hasta dónde puede llegar la Administración y qué puede aportar el sector privado para complementar esa iniciativa pública y que permita llegar a la creación del mayor número de plazas. Porque si no lo hacemos así, al final, dentro de 2 o 3 años, y le puedo decir que hoy en día ya pasa, por ejemplo, en zonas como Valencia Capital o Alicante Capital, cuando una persona quiere ir a buscar una plaza en su ciudad, no va a tener. Y eso va a ser un problema. Yo creo que tenemos que pensar en ese problema y no si nos gusta más que los centros sean públicos o privados, sino cómo damos respuesta a lo que la sociedad necesita ahora mismo. Hace falta que la Administración se siente a dialogar para solucionar estas cuestiones. Yo creo que los marcos de diálogo existen. Lo que es verdad es que es difícil convencer a la Administración muchas veces de que se salga de su planteamiento original. Yo creo que hay que seguir trabajando. Yo creo que la colaboración pública-privada, es verdad que el sector tiene un 70% de entidades privadas que trabajan, precisamente porque la Administración no se ha preocupado mucho de invertir o de hacer crecer el sector desde su punto de vista, y yo creo que hemos demostrado, cuando no había pagos, no hay que olvidarse con otros gobiernos que también hemos tenido problemas porque no llegaban los pagos, tardábamos 12 meses en cobrar las facturas, jamás se dejó de atender a nadie, jamás se echó a una persona a una residencia porque no pagaran esas circunstancias, porque no dependía de ella, sino dependía de que no recibía la ayuda que necesitaba. Yo creo que este gobierno ha avanzado mucho en el número de prestaciones de dependencia que se han concedido, creo que ha sido un gran avance, aunque muchas de ellas no son profesionales, y creo que la propia vicepresidenta Oltra ha hecho un esfuerzo muy grande por dotar de los recursos necesarios al presupuesto de la Consellería, que creo que ha sido un salto extraordinario. Pero creo que ahora hay que ver cómo se concreta eso, y nosotros lo que pedimos es que se cuente con el sector de manera honesta y clara para ver todo lo que hemos aportado y todo lo que hemos hecho durante este tiempo, cómo podemos seguir creciendo para poder dar respuesta a lo que la sociedad valenciana necesita, que es mucho más recursos de todo tipo, en domicilios, centros de día, evidentemente, y también en residenciales. En cuanto a la gratificación extraordinaria que se pagó a las plantillas en diciembre de 2020, ¿cómo está la situación de esos pagos por parte de la Administración? Bueno, pues ahí se abre una línea de subvenciones que permitía a las empresas poder pagar una gratificación extraordinaria que había que hacerlo antes del 31 de diciembre. En teoría esa línea se iba a cobrar por parte de la Consellería de manera urgente antes de ese 31 de diciembre para no tener que hacerse cargo de la parte financiera de esa ayuda. La ayuda llegó en febrero, aún así las empresas lo hicieron antes del 31 de diciembre, y el problema es que desde febrero hay 20 centros, por ejemplo, que no han cobrado esa ayuda, han hecho desembolso para pagar esa gratificación y no tenemos novedad. No sabemos si es que hay algún problema con el papel o con la documentación, porque no se ha recibido ningún tipo de solicitud de subsanación. Y seguimos desde marzo escuchando que se está trabajando en el tema, que no se ve el resultado fuera, porque es verdad que nosotros lo veremos cuando se cobre, pero que se están haciendo avances. A nosotros nos parece que ha pasado muchísimo tiempo y que eso debería estar resuelto ya. Por último, José María, ¿cuál es el escenario actual de las residencias y cómo esperan que sea el escenario post-COVID? Pues es una reflexión que estamos haciendo en el sector, porque seguramente haya muchas cosas que queramos recuperar de la situación anterior,
sobre todo con un nivel de vacunación muy elevado, con una tercera dosis en las residencias, con unas personas muy cansadas, las familias también agotadas, ¿no? De todo este proceso, estos protocolos que tenemos que tener en marcha para poder vivir. Antes en una residencia uno entraba prácticamente cuando quería, podía visitar a su padre, se movía por la residencia, iba a la habitación, subía, bajaba, iba a comer, se sentaba a jugar las cartas el domingo con otros compañeros o familiares que había allí. ¿Será posible que vuelva eso? Yo no lo sé. A nosotros nos gustaría recuperar la normalidad de manera absoluta, ¿no? Que la gente se sintiera en su casa, pero evidentemente lo que ha pasado nos ha marcado a todos y tenemos que estudiar qué puntos son donde tenemos que avanzar, pero lo que me gustaría decir es que las residencias son sitios seguros, los centros de día son sitios seguros, los servicios de domicilio hacen una labor extraordinaria por permitir permanecer a la gente en su casa y ser cuidada con un nivel de calidad aceptable, y yo creo que el sector ha demostrado que no solo nos mueve el beneficio, sino la generación de un impacto positivo para todos los grupos de interés que tenemos, ¿no? Y con los que interactuamos. Y yo creo que eso es lo más importante del futuro. Ya veremos cómo somos capaces de irlo planteando. Con esa reflexión nos quedamos. José María Toro, presidente de AERTE, muchas gracias. Ha sido un placer compartir esta conversación con usted. Gracias a vosotros por vuestra invitación de nuevo. Buenas noches. Y nosotros tenemos una nueva cita en Dialex amb CEP Valencia muy pronto. Sean felices.